que van a conformar la vía respiratoria o vía aérea. Su principal función es el intercambio gaseoso, ¿bien? Del aire que ingresa por los pulmones y la sangre que llega hacia los pulmones. Está en íntima relación con lo que sería la circulación pulmonar. La respiración va a presentar 4 fenómenos. Bien, los 4 fenómenos están interconectados, son sucesivos. Como acá podemos ver, la ventilación, después sucede la respiración externa, luego el transporte de gases, seguido de la respiración interna. Después de la respiración interna, sigue el transporte de gases, luego la respiración externa en los pulmones y, por último, la ventilación. Entonces, los 4 fenómenos están conectados bien, en ambos sentidos. Vamos a ver primero la ventilación. Bien. Cada vez que inspiramos, el aire llega a los pulmones a través de las vías respiratorias, ingresa por las fosas nasales, pasa por la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y bronquiolos, hasta llegar al interior del tejido pulmonar, los alvéolos. En los alvéolos se realiza el intercambio gaseoso entre el aire que hay adentro de los mismos y la hemoglobina. La hemoglobina es de intenso color rojo y contiene un átomo de hierro al cual se une el oxígeno. El oxígeno es transportado a todas las células del cuerpo. ¿Pero para qué ocurre esto? En las células, los alimentos liberan energía al ser oxidados en el proceso de respiración celular que ocurre en las mitocondrias. Y para que esta función se realice, se necesita el oxígeno. El dióxido de carbono que se transporta disuelto en el plasma sanguíneo atraviesa la membrana alveolo-capilar y es liberado en la expiración. Podemos decir entonces que respiramos para que todas las células puedan llevar a cabo las reacciones químicas que necesitamos para obtener energía y que cada tejido, cada órgano y todo nuestro cuerpo pueda funcionar correctamente. Con este resumen de lo que sería la respiración, vemos que la ventilación, el primer fenómeno, es el flujo de aire. ¿Bien? Ventilación, aire que se ventila, es aire que se mueve. Este aire se va a mover a través de conductos aéreos, o sea, conductos para el flujo de aire. Estos conductos aéreos van a formar las vías aéreas superior, que es desde las cuerdas vocales hacia arriba, y vía aérea inferior, desde las cuerdas vocales hacia abajo. Gracias a la inspiración va a ingresar el aire por medio de la inspiración, llevando oxígeno hacia los pulmones. Y luego viene la expiración, cuando el aire sale de los pulmones, expulsando el dióxido de carbono. Entonces la ventilación está vinculada con los dos movimientos de inspiración y expiración, ¿no? Los movimientos respiratorios. El principal músculo de la ventilación, el principal músculo respiratorio, es el diafragma. El diafragma, cuando desciende, hace que los pulmones se expandan, permitiendo pues la succión de aire, pues es simplemente por presión negativa, el aire ingresa. En cambio, cuando el diafragma asciende, sube, los pulmones colapsan y eso permite la salida de aire, la expiración. Segundo fenómeno, la respiración externa. Aquí vemos en los capilares alveolares y los alvéolos pulmonares cómo es posible la salida de dióxido de carbono y la entrada de oxígeno.
Este intercambio gaseoso entre sangre y alvéolos se llama también hematosis. Bien, y se va a producir por medio de la vasera alvéolo capilar. Una vasera histológica, que ustedes tienen que conocer sus componentes, bien, esta es pregunta de examen, constituido por el alvéolo y el capilar alveolar, donde el CO2 sale por difusión simple hacia el alvéolo y el oxígeno entra igual por difusión simple hacia la sangre, para que sea transportado después por los glóbulos rojos. Por eso el tercer fenómeno es el transporte de gases. A través de los eritrocitos y la hemoglobina, pues el oxígeno va a ser transportado de vuelta al corazón, bien hacia la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y después, pues, la circulación sistémica comienza. Desde el ventrículo izquierdo sale la arteria aorta que distribuye toda la sangre oxigenada al cuerpo. Sucede después la respiración interna a nivel de los capilares sanguíneos. Entonces, en los capilares sanguíneos de todos los tejidos, la sangre va liberando el oxígeno. Bien, solamente a nivel capilar. El oxígeno ingresa hacia las células de los tejidos, las células van eliminando el CO2 y este ingresa también a nivel de los capilares por difusión. La sangre va recogiendo dióxido de carbono y es transportado por las venas sistémicas de vuelta al corazón. Vena cava inferior y vena cava superior llegan hasta la aurícula derecha, la sangre desoxigenada pasa hacia el ventrículo derecho y esta sale por la arteria del tronco pulmonar, llegando a los pulmones, donde nuevamente el transporte de gases, bien, va a llegar a nivel pulmonar, la sangre desoxigenada sale, expulsando el CO2 a nivel de los alvéolos, ocurre la respiración externa, y luego ese CO2 es expulsado por medio de la ventilación, a través de la expiración. Entonces, de esta manera, pues, estos fenómenos siempre están ocurriendo al mismo tiempo. Y todos están sucediendo de forma cíclica. Pasamos ahora a la división del aparato respiratorio. Para un mejor estudio, especialmente desde la histología, el aparato respiratorio se ha dividido en dos porciones. Eso es de acuerdo a la función, ¿verdad? Hemos visto los 4 fenómenos, pues 2 fenómenos ocurren exclusivamente en el aparato respiratorio. Entonces, la ventilación va a ocurrir exclusivamente en la porción de conductos, ¿no? Donde el aire fluye nada más. Por eso aquí esta porción de conductos es llamada vía aérea, ¿no? La vía del aire, para que entre y salga. Y la segunda porción se llama respiratoria porque aquí ocurre la respiración externa. Dentro de los alvéolos pulmonares. Bien, y por eso los alvéolos pulmonares es la parte funcional de todo el aparato respiratorio, porque en los alvéolos se produce hematosis. Entonces, si tenemos en cuenta estas dos funciones, ventilación y respiración externa, entonces tenemos la porción de conductos primero y luego la porción respiratoria. Así se divide el aparato respiratorio. Entonces, primero comenzamos con la porción de conductos. Entonces, esta, como hemos dicho, se conforma por las vías aéreas. Se divide las vías aéreas en una superior y una inferior. Bien. Entonces, todo lo que esté por encima de las cuerdas vocales sería la vía aérea superior, que incluye la nariz, incluye la cavidad nasal, incluye la nasofaringe, la parte superior de la faringe, y pues hasta las cuerdas vocales de la laringe. En la vía aérea inferior, bien, aquí incluye ya la tráquea, que está por debajo de la laringe, incluyen los bronquios,
bien, que ingresan a los pulmones, se van a dividir dentro de los pulmones, formando un árbol bronquial. Luego vienen los bronquiolos, ¿sí?, que son más pequeños, serían análogos a las arteriolas, pues tienen también el diámetro de 1/10 de milímetro. Hay bronquiolos primarios, bien, y estos se ramifican y forman bronquiolos terminales. Y ahí termina justamente la porción de conductos, bien, en bronquiolos terminales. Toda esa porción de conductos de la vía aérea superior y vía aérea inferior tienen la función de acondicionar el aire que respiramos. O sea, van transformando el aire, bien, para que llegue de forma adecuada hasta los alveolos. Porque el aire es frío, el aire es seco, el aire puede presentar contaminantes, partículas. Entonces, primero hay que distribuir el aire, bien, de forma uniforme. Eso ocurre gracias a la ramificación de la vía aérea. Hay que filtrar el aire, eliminar toda partícula grande o pequeña, contaminante. Hay que calentar el aire, ¿bien?, para que llegue tibio hacia los pulmones. Y por último hay que humedecer el aire, que es seco. Y eso es gracias al moco que presenta la vía aérea. Entonces el aire que llega hasta los alveolos llega muy acondicionado, filtrado, calentado y humedecido. Empezamos entonces con esta vía aérea superior, bien, con la cavidad nasal y la nariz. Viendo que la cavidad nasal, pues, y la nariz es una parte de la cara, una parte prominente, y la cavidad nasal, pues, está dentro de los huesos del cráneo. Aquí se encuentran los orificios nasales o narinas, la columela, el cartílago lateral, el cartílago alar, el cartílago del tabique nasal, el vestíbulo nasal y el área olfatoria. Aquí se localizan los cornetes otra vez, superior, medio e inferior. Aquí se encuentra la nasofaringe con el rodete tubárico, el receso faríngeo y el paladar blando. Aquí están el hiato semilunar y el infundíbulo. Por último, aquí se encuentran el elevador del paladar, el tensor del paladar y el cartílago de la tuba auditiva o faringotimpánica. Son estructuras anatómicas que hay que conocerlas para, pues, establecer las relaciones que presenta la cavidad nasal. Como vemos, esta cavidad nasal tiene una forma de trapecio. Tiene un techo, tiene un piso. El techo está constituido principalmente por la lámina cribosa del hueso etmoides y el piso está constituido por el paladar duro o llamado óseo, y por detrás el paladar blando. Bien. La parte anterior está constituida por la pirámide nasal. Bien, ahí están los huesos propios de la nariz, los cartílagos nasales, y la pared posterior está constituida por el hueso esfenoides, ¿no?, donde destaca justamente la parte del seno esfenoides, y en la parte posterior también encontramos la nasofaringe. Ahora, esta cavidad nasal está dividido en dos mitades simétricas. Está partido en la mitad gracias al tabique nasal, o también llamado septo nasal. El tabique nasal divide la cavidad nasal en una mitad izquierda y una mitad derecha. Bien, cada mitad tiene su fosa nasal o narina. Así el aire que ingresa, bien, por estas fosas nasales ya se distribuye a las dos mitades de la cavidad nasal. Como hemos visto en el video, la parte superior, de toda la cavidad nasal presenta una mucosa olfatoria, donde van a estar una mucosa con un epitelio especializado en detectar el olfato.
y pues justamente los axones de estas células olfatorias van a llegar atravesando esta lámina cribosa del etmoides hasta el bulbo olfatorio. El resto de la mucosa de la cavidad nasal se llama mucosa respiratoria, ¿bien? Que va a estar en medio de los cornetes nasales y el tabique nasal. Aquí vemos la nariz, que es esta prominencia piramidal, constituido por huesos y cartílago hialino. Estos cartílagos hialinos conforman el cartílago nasal lateral, el cartílago del tabique nasal que está por dentro, los cartílagos alares, ¿bien? Están articulados y separados por tejido fibroadiposo alar, como vemos acá, tejido adiposo y fibroso, que tiene tabiques de colágeno, cubierto en su superficie por piel. Bien, y la piel tiene abundantes glándulas sudoríparas y presenta también muchas glándulas sebáceas. El septo nasal que vemos acá es un tabique simétrico constituido por el hueso Bomer y en la parte superior por la lámina perpendicular del hueso etmoides, que están articulados. Bien. A su vez, estos se articulan también con el cartílago septal, bien, que es el cartílago hialino del tabique nasal. Vemos que este tabique nasal, bien, tiene que separar de forma simétrica la cavidad nasal, pero a veces por golpes, fracturas del tabique, este se puede desviar hacia la derecha o izquierda, haciendo que la cavidad nasal sea asimétrica. Y esto va a tener, bueno, va a traer problemas principalmente de congestión nasal y hasta sinusitis. Bien, para eso hay que hacer a veces cirugías de rinoplastia, septoplastia en realidad, para que puedan corregirse estos desvíos nasales, ¿no? Del tabique nasal. El cartílago nasal de las alas de la nariz, como vemos, forma la punta de la nariz y también estas fosas nasales o narinas. Bien, para que así las fosas estén permeables, están siempre abiertas. La piel, que está en la parte superficial, ingresa hasta la parte interna de las narinas y luego se convierte en mucosa nasal. Estas narinas en su parte más, más externa está provista de abundantes folículos pilosos, ¿no? Y pelitos en la nariz. Estos pelitos se llaman vibrisas. ¿Bien? Son pelitos gruesos, abundantes y sirven como una especie de filtro. Son muy sensibles. Cualquier partícula grande que ingrese por la respiración es atrapada por las vibrisas y al estimularlas pues inducen al reflejo del estornudo para poder expulsar con fuerza, barrer con esa salida de aire del estornudo cualquier partícula extraña que ingrese hacia la cavidad nasal. Ahora vemos los cornetes nasales. Podemos evidenciar la cavidad nasal con su septo nasal, el tabique al centro, dividiendo la cavidad nasal en cavidad derecha y cavidad izquierda. Y estas cavidades a su vez se subdividen por medio de los cornetes nasales. Tenemos el cornete nasal superior y el cornete nasal medio, que son parte del hueso etmoides. Y el cornete nasal inferior, el cornete inferior, que es un hueso independiente. Ahora, estos cornetes están generando espacios, o están dividiendo la cavidad nasal en pequeños espacios, justamente para que el aire se pueda distribuir mucho mejor. Y de esta manera se pueda humedecer rápidamente y también se pueda calentar y filtrar. Estos espacios que vemos entre los cornetes se denominan meatos, ¿no? Nasales.
Como son 3 cornetes, pues habrá 4 meatos. Tenemos el meato inferior, bien, que está debajo del cornete inferior. Tenemos el meato medio, el meato superior, y arriba, en el techo de la cavidad nasal, este espacio que se llama meato supremo. Entonces, gracias a estos cornetes que tienen forma de turbinas, el aire se va a distribuir en dos porciones principales. El aire que ingresa hacia el meato supremo es exclusivo para el olfato, bien, para simplemente oler, detectar olores, bien, a los meatos supremos y al meato superior, porque en la parte superior se va a encontrar la mucosa olfatoria. En cambio, el aire que ingresa entre los meatos medio e meato inferior es el aire que va a ser exclusivamente para la respiración, porque este aire va a llegar hacia las coanas que están por detrás y llega hasta la nasofaringe que vemos acá. Bien, anatómicamente esto lo van a estudiar muy bien. Bien, hay que estudiar primero los huesos que conforman a esta cavidad nasal, luego las estructuras anatómicas, como vemos acá a la izquierda, y relacionarlo después con la función. ¿Bien? Y la función tiene que ver con el tipo de mucosa que presenta la cavidad nasal. Recuerden que hay dos tipos de mucosas. Una mucosa olfatoria, que está en la parte superior, y una mucosa respiratoria, que está en el resto de la cavidad nasal. ¿Bien? Y vemos como la mucosa de la cavidad nasal está adherida a los huesos, ¿bien? A la estructura ósea. La mucosa olfatoria comprende el techo de la cavidad nasal, comprende al cornete superior y por último a la parte superior del tabique nasal. ¿Bien? Se ve medio amarillenta la mucosa olfatoria porque presenta pues células amarillentas o llamadas olfatorias. En la parte anterior del tabique nasal se encuentra el plexo de Kieselbach. Como aquí podemos ver en esta fotografía de esta rinoscopía, este plexo está constituido por una red de capilares anastomosados. Toda la mucosa del septo, del tabique nasal, presenta mucha irrigación. Miren, aquí viene la arteria etmoidal anterior, la arteria etmoidal posterior, la arteria esfenopalatina, bien, la arteria del labio superior, y todos se reúnen en este punto. O sea, todos estos capilares terminan haciendo un plexo muy superficial en este lugar que está en la región anterior de la nariz. Es un plexo superficial que lleva aire o sangre caliente. Y como la sangre caliente está llegando a este plexo, tiene pues un contraflujo de corriente con el aire frío que ingresa por las narinas. Entonces, de esta manera, la función de este plexo es entibiar el aire que ingresa hacia la cavidad nasal. Este plexo es tan superficial y tan delicado que a veces cualquier roce, cualquier desgarro puede causar pues una ruptura capilar y hemorragia, una hemoptisis, una hemorragia nasal. También cuando sube la presión sanguínea de golpe, se pueden romper estos vasos sanguíneos y esto también produce sangrado de la nariz, ¿no? Un sangrado breve que simplemente se va a detener con la compresión, ¿bien? de este plexo capilar. Usar un tapón por unos minutos y se produce la hemostasia. Adyacente a la cavidad nasal se encuentran los senos paranasales. Los senos paranasales se definen como cavidades neumáticas óseas, ¿bien? De los huesos de la cara.
Estas cavidades están llenas de aire, por eso son neumáticas. Bien, neumo significa aire. Y esto hace, pues, primero que el macizo facial, o sea, los huesos de la cara, sean más ligeros, más livianos, porque si fuesen sólidos los huesos, la cara pesaría tanto que nuestra cabeza iría hacia adelante por el peso. Y entonces, por eso tan huecos, bien, y llenos de aire. Estos senos paranasales van a ser el seno frontal, bien, que está dentro del hueso frontal, el seno etmoidal, el seno maxilar, que está en el maxilar superior, y el seno esfenoidal, ¿no?, que está en el cuerpo de los esfenoides. Todas estas cavidades están revestidas de mucosa, ¿bien? Una mucosa paranasal que es idéntica a la mucosa nasal, ¿no?, de la cavidad nasal. Tiene epitelio respiratorio, o sea, epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, ¿bien? Y también presenta glándulas seromucosas, por lo cual forma moco, ¿bien? Un moco eh, paranasal. Este moco es drenado por medio de pequeños conductos hacia la cavidad nasal. Bien, todos los senos paranasales entonces van a estar conectados por conductos hacia la cavidad nasal. Con esto, pues este moco es drenado hacia la cavidad nasal. A veces esos conductos se tapan, se obstruyen y el moco empieza a acumularse en el seno paranasal, causando inflamación. Eso se llama sinusitis. Y la función de estos senos paranasales es dar resonancia a la voz, o sea, que la voz se escuche más fuerte. Bien. Ahora pasamos a la mucosa nasal. Y esto es, ya hemos visto las estructuras anatómicas, cómo se divide la cavidad nasal y las demás estructuras anatómicas. Ahora pasamos a la histología. Toda mucosa, para empezar, tiene siempre dos componentes que nunca faltan. Epitelio, que está en la superficie, y lámina propia, que está debajo del epitelio. Bien, es tejido conjuntivo. La lámina propia es tejido conjuntivo laxo, y como es laxo, está muy vascularizado. Bien, la cavidad nasal es una de las mucosas más vascularizadas que hay, y esta sangre pues lleva el oxígeno y los nutrientes que se van a difundir al epitelio. Epitelio, que como vemos acá, es cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, con abundantes células caliciformes. Estas células en forma de copa que vemos acá, que se ven blancas, ¿no?, con citoplasma pálido, que van liberando mucinógeno. Entonces van formando también parte del moco nasal. Y los cilios que vemos acá, los cilios tienen ese movimiento para el transporte del moco en la superficie. Entonces, así se produce también que el aire se vuelva húmedo y que también se vaya filtrando de pequeñas partículas. Las partículas adhieren al moco en la cavidad nasal y los cilios movilizan ese moco. Aquí vemos este dibujo, bien, un dibujo de la cabeza, donde he puesto esta foto. Esta foto es real de las estructuras anatómicas, ¿no?, de la cavidad nasal. Está muy bonito. Y aquí vemos cómo la faringe se va a dividir en sus tres porciones. La porción superior que vemos acá es la nasofaringe, que está en contacto con la cavidad nasal, en la pared posterior. Después tenemos la orofaringe, que está formando la pared posterior de la cavidad bucal, cavidad oral. En la parte inferior está la laringofaringe, que está en la pared posterior de la laringe. Bien. Ahora la nasofaringe, bueno, está también revestido por la mucosa respiratoria,
de la mucosa nasal. Está en contacto con las cuanas, bien, nasales, que está en la parte posterior de eh, los meatos nasales. Y en esta nasofaringe se van a encontrar los orificios de entrada de los dos conductos faringotimpánicos, derecho e izquierdo, también llamados conductos de Eustaquio o trompas de Eustaquio. Estos conductos faringotimpánicos conectan la nasofaringe con la cavidad timpánica, el oído medio. A su lado de estos conductos se encuentran las amígdalas tubáricas. Son dos pequeños nódulos linfoides, dos amígdalas o llamadas tónsilas, que están cerca de la tuba faringotimpánica, tuba o trompa. El epitelio de la nasofaringe después cambia. Bien, en la orofaringe ya se vuelve plano, estratificado, no queratinizado. Y así hasta el resto del esófago, que continúa después de la laringofaringe. La mucosa nasofaringea, bien, es idéntica a la mucosa nasal. Bien, es epitelio respiratorio, como ya hemos indicado, pseudoestratificado. Las células caliciformes, como vemos acá, producen este mucinógeno, que en contacto con el agua se convierte en mucina para formar el moco respiratorio. Debajo del epitelio respiratorio se encuentra la lámina propia, como vemos acá, todo este tejido conjuntivo laxo. La lámina propia tiene abundantes mastocitos. Por eso en personas alérgicas pueden presentar rinitis, porque ahí están los mastocitos que liberan esa histamina, ¿no? Y provocan un exceso de secreción de moco en la rinitis alérgica. En esta lámina propia también podemos encontrar glándulas, ¿bien? Glándulas seromucosas. Aquí vemos los acinos seromucosos. Las células van a producir líquido seroso y moco denso. Y estas glándulas van a tener su conducto excretor, como vemos acá. El conducto revestido por epitelio cúbico desemboca en la superficie de la mucosa. Entonces, moco seromucoso es expulsado hacia la superficie y se mezcla con el moco de las células caliciformes. Por eso toda la mucosa respiratoria es húmeda, está llena de moco en la superficie y los cilios van desplazando este moco. Hablando de cómo se mueve el moco tiene un movimiento hacia atrás, o sea, el moco siempre tiene un movimiento hacia la parte posterior de la nasofaringe. Los cilios van transportando ese moco en toda la cavidad nasal hasta que llega a la nasofaringe para que el moco sea deglutido. Cuando tragamos saliva, cuando hablamos, parte del moco es deglutido hacia el esófago. Bien, de forma inconsciente, no lo sentimos. A veces se congestiona tanto el moco que también sale por la parte anterior, o sea, sale por la cavidad nasal, cuando hay un exceso de moco. O cuando nos sonamos la nariz para despejar la cavidad nasal, pues ese moco lo llevamos o lo expulsamos hacia adelante. Pasamos a la laringe. Este órgano, que tiene una estructura cartilaginosa, bien, es un órgano cilíndrico formado de cartílagos hialinos y cartílagos elásticos. Bien, ya recordamos cómo es la histología de ambos cartílagos, ¿no? Presentan un pericondrio, los dos. El cartílago elástico tiene más fibras elásticas en su matriz. Ahora, los cartílagos hialinos son de cartílago tiroides, cartílago cricoides y la mitad anterior de los cartílagos aritenoides. Vean que todos los cartílagos hialinos terminan en oides. Bien, eso es para poder acordarse. En cambio, los cartílagos elásticos serán la epiglotis, los cartílagos cuneiformes
y los cartílagos corniculados, ¿no? Y la mitad posterior de los cartílagos aritenoides. Bien, estos cartílagos elásticos son los que van a formar principalmente las cuerdas vocales. Bien, son muy pequeños, ¿no? Los corniculados y los cuneiformes. El cartílago epiglotis es como una lengüeta superior que va a abrir y cerrar la laringe. Estos cartílagos están articulados por medio de ligamentos, ¿bien? De tejido conjuntivo fibroso, colagenoso. Además, también están presentes músculos esqueléticos, que son músculos que van a formar a las cuerdas vocales y van a permitir el movimiento de estas cuerdas. Y todo está revestido de mucosa laringea, muy delgadita. Aquí vemos un corte sagital de la laringe, observando bien con este dibujo las partes anatómicas de la laringe, donde podemos comparar y verificar que aquí está el cartílago epiglotis, ¿no? En un corte sagital. Aquí está el cartílago epiglotis, ¿no? Pero es una lengüeta y es muy elástico. El epiglotis se mueve, sube y baja para tapar y para abrir la laringe. Aquí también podemos observar las cuerdas vocales. Bien, las superiores se llaman cuerdas vocales falsas o también llamados pliegues vestibulares, porque no se mueven, son inmóviles. En cambio, las cuerdas vocales verdaderas son las inferiores. Aquí está con la letra B. Estas cuerdas vocales verdaderas tienen movimiento, se separan y se aproximan, como vemos acá en la parte superior. Y por delante está el cartílago tiroides, ¿bien? Tiroides, que parece como un escudo. Este sería el movimiento, miren, del epiglotis. Aquí podemos notar cómo el epiglotis cierra y abre la laringe. Se cierra cuando los alimentos son deglutidos, cuando pasan líquidos hacia el esófago. Así se evita que los alimentos o los líquidos pasen a la vía aérea. Y se va a abrir cuando el aire ingresa por la expiración o cuando sale por la expiración, ¿no? Gracias a la ventilación. Muchas veces pueden entrar alimentos o líquidos a la vía aérea y ahí pues nosotros tosemos como un acto reflejo para despejar la vía aérea de cualquier elemento extraño. Bien, ahora las cuerdas bueno, la laringe va a estar abierta con la epiglotis hacia arriba al momento de hablar, ¿bien? De emitir fonación, o sea, sonidos desde la laringe. Y también va a estar abierta al momento de respirar, cuando hay ventilación del aire. Bien, por eso no es bueno hablar y comer al mismo tiempo, porque ahí uno se puede atragantar, o peor, reír y comer, porque algún alimento puede pasar peligrosamente por cerca de la laringe, y al estar abierta la laringe, el alimento va a pasar y se va a estancar pues, dentro de la vía aérea, ¿no? Y puede causar una asfixia. Este movimiento de la laringe, como vemos, es guiado gracias a los músculos yoideos, porque es el hueso yoides, articulado y enganchado por ligamentos a la epiglotis, como vemos acá. Por eso cuando tragamos saliva, siempre la laringe sube y al subir se cierra la epiglotis. Aquí vemos un corte frontal de la laringe para observar las cuerdas. Los pliegues vestibulares, aquí están con el número 2, si no me equivoco, esta es la mucosa laringea, con el número 5, aquí está, que son estos dos pliegues superiores, ¿sí? Los pliegues vestibulares o cuerdas vocales falsas. Abajo, más proximales, están las cuerdas vocales verdaderas con el número 6, ¿bien? Pliegue vocal, dice acá, ¿bien? O cuerda vocal. Las cuerdas vocales
van a presentar una superficie más gruesa. Eso se llama ligamento vocal. Bien, aquí vemos cómo las cuerdas vocales verdaderas presentan músculo esquelético, el músculo vocal. Bien, que es lo que, bueno, este músculo esquelético está inervado por nervios somáticos, sistema nervioso motor somático, y por eso nosotros podemos regular la aproximación de las cuerdas vocales para emitir palabras. El aire sale desde la laringe y el aire cuando choca con las cuerdas vocales emite un sonido, una vibración aérea. Bien, por eso cuando hablamos siempre expulsamos aire. No podemos hablar mientras el aire entra, sino solamente cuando el aire sale. De esta manera. Entonces el aire al chocar con las cuerdas vocales, bien, va a tener esa vibración vocal, porque aquí se encuentra el ligamento vocal, esta parte anaranjada, bien, y el ligamento vocal permite esta vibración de aire, como si fuese una cuerda de guitarra, que al vibrar emite un sonido y luego sale hacia la boca, bien. Histológicamente, la mucosa laringea tiene dos epitelios. Todas las partes superiores, toda la superficie superior de la laringe presenta un epitelio escamoso, bien, plano estratificado, no queratinizado. Y eso es porque está en contacto con el aire frío. Necesita un epitelio más resistente, ¿no? En cambio, las partes inferiores, en la superficie inferior de la mucosa laringea, tiene epitelio respiratorio, cilíndrico ciliado, pseudoestratificado. Y eso es porque el aire que sale desde los pulmones es aire caliente, aire húmedo. Y por eso va a chocar este aire húmedo con las superficies inferiores de la laringe. Bien. Por eso cuando uno respira aire muy frío por la boca, ese aire frío llega a lastimar la mucosa respiratoria y puede causar inflamación, laringitis. Y cuando hay laringitis, y esto se inflama, toda la mucosa laringea, afecta a las cuerdas vocales y produce voz ronca. En esa voz ronca se llama disfonía. A veces está tan inflamado que ya ni siquiera puede emitir voz. Entonces eso se llama afonía, ¿no? Sin voz. La voz justamente se produce por la fonación, por la emisión de sonidos vocales. Los sonidos vocales es la A, E, I, O, U. Esos sonidos vocales están producidos por las cuerdas vocales de la laringe. Y vemos cómo las cuerdas vocales se pueden aproximar. Esa aproximación se llama aducción. Bien, y eso produce pues un sonido vocal. La abducción, bien, abducción es cuando las cuerdas vocales se separan. Esto permite el ingreso de aire. Bien, eso se produce al respirar. También cuando reímos hay más abducción, ¿no? Más separación de las cuerdas vocales. En cambio, cuando hablamos, miren cómo las cuerdas vocales se van aproximando. Bien, esa pequeña aproximación es lo que produce un sonido vocal. Los músculos laringios están inervados por el nervio laringio inferior, también conocido como el nervio recurrente. Bien, y esto nos permite hablar. Cualquier lesión, daño al nervio laringio inferior, produce parálisis de las cuerdas vocales. Entonces la persona ya no va a poder hablar. Por eso defectos como las personas que son mudas tienen defectos de parálisis vocal. Ese sonido de la fonación, esos sonidos vocales que llegan desde la laringe, pasan hacia la cavidad oral y cavidad nasal. En la cavidad nasal, pues, tienen más resonancia, igual que una guitarra, ¿no? Porque los senos paranasales son huecos. Entonces, imaginen que las cuerdas vocales son como estas cuerdas de guitarra, que al vibrar por el aire, emiten ese sonido.
Y ese sonido, al ingresar a estas partes óseas huecas de los senos paranasales, tienen más resonancia, se escuchan con mayor fuerza. La lengua va a articular palabras, igual que los labios. Entonces ahí se producen consonantes, ¿no? Las vocales y las consonantes forman palabras. A personas que les cortan la lengua, por ejemplo, como tortura, ya no pueden hablar, porque ya no pueden articular consonantes. Bien, solamente pueden emitir sonidos vocales. Un dato más, cuando está congestionada la cavidad nasal, o sea, cuando está tapada la nariz por mucho moco, al resfriarse, la voz suena apagada, porque la congestión de moco tapa a los senos paranasales. Entonces la voz tiene muy poca resonancia. Pasamos a la vía aérea inferior. Bien. En la porción de conductos que estábamos viendo, esta porción de conductos sirve para acondicionar el aire, bien, para que exista ventilación. El aire entre por inspiración y el aire salga por expiración. Bien. Esta vía aérea inferior comienza desde la tráquea, ¿no? Desde las cuerdas vocales para abajo. La tráquea es un órgano cartilaginoso cilíndrico. Va a presentar más o menos unos 12 centímetros de longitud, aunque se puede estirar también durante la expiración forzada y se puede acortar durante la expiración forzada. O sea, la tráquea es elástica, bien, puede acortarse o alargarse. Este conducto traqueal, bien, tiene cartílagos traqueales. Estos cartílagos son hialinos, van a formar una especie de anillos, hasta que la tráquea termina en su bifurcación formando los bronquios, bronquio izquierdo y bronquio derecho. Aquí vemos cómo la tráquea, ¿no?, cortada de forma transversal, presenta esta forma de arco. ¿Bien? Es convexo por delante y es plano por detrás, como un arco. Ahora, la parte convexa que vemos está constituida por cartílago hialino, el cartílago traqueal. En cambio, la parte plana posterior se conforma por músculo liso, ¿no? Músculo liso traqueal, como vemos aquí, que se une a las dos puntas del arco traqueal. Este músculo liso posterior está en contacto con el esófago. ¿Bien? Ahora, histológicamente, la pared de la tráquea tiene 4 capas. Pregunta de examen. Viendo desde el interior, desde el lumen traqueal hacia el exterior, la primera capa es la mucosa traqueal, ¿no? Mucosa. Segunda capa, la submucosa, ¿no? Debajo de la mucosa. Tercera capa, la músculo cartilaginosa, porque en esta capa se encuentra el músculo liso y el cartílago hialino, ¿no? Formando el arco traqueal. Y cuarta capa, que sería la más externa, la adventicia. ¿Te acuerdan de la túnica adventicia de los vasos sanguíneos? Pues la túnica adventicia es igual acá, es tejido conjuntivo, nada más. Aquí vemos todo un corte de la pared traqueal. Miren, mucosa, submucosa, músculo cartilaginosa y la adventicia que está por aquí, ¿no? Sería esta capa externa, fibrosa. La mucosa traqueal es delgadita, como vemos en esta porción. Ahora, toda mucosa les dije que tiene 2 componentes, epitelio y lámina propia. El epitelio sigue siendo respiratorio, cilíndrico ciliado, pseudoestratificado, igual que la cavidad nasal, los senos paranasales, nasofaringe, laringe, es el mismo epitelio continuo. Y pues la lámina propia que está por debajo tiene mucho tejido conjuntivo laxo, muy vascularizado.
Ahora hablando exclusivamente del epitelio. El epitelio respiratorio tiene 6 tipos diferentes de células epiteliales. Células cilíndricas, caliciformes, basales, serosas, en cepillo, neuroendocrinas. Vamos a verlas así. Vamos a separar estos 6 tipos de células en 2 grupos. Bien. El grupo principal. Bien. El grupo principal representa el 90% de células del epitelio respiratorio, o sea, la gran mayoría. Bien. Van a ser 3 células principales. Las células cilíndricas ciliadas, ¿no? Estas células altas, cilíndricas, que tienen cilios, ¿no? Por eso el nombre de epitelio cilíndrico ciliado, representan el 30%. Son las que tienen movimiento mucociliar, ese movimiento de cilios que transporta moco. Bien, movimiento mucociliar. Segundo, células caliciformes. Representan también otro 30%. Estas células en forma de cáliz, ¿no? De copa, como vemos en el dibujo y en la foto, se ven siempre pálidas porque tienen mucinógeno. Bien, y tercero, células basales. Aquí están, estas pequeñitas, que están en la base, ¿no? Basal. Representan otro 30%. Las células basales son células madres del epitelio. Son las que van a presentar mitosis, ¿bien? Se van a dividir en nuevas células basales y luego se diferencian, o sea, se transforman. Y algunas se van a convertir en células cilíndricas ciliadas y otras se van a convertir en células caliciformes. Bien, aquí se pueden ver estas células basales, siempre son pequeñas con un núcleo grande, cerca de la membrana basal, ¿no? Del epitelio. Ahora, las 3 células minoritarias representan juntas el 10%, apenas 10%. Ahí tenemos a las células serosas, un 3% nada más. Como su nombre indica, seroso es porque producen líquido acuoso, líquido seroso, agua principalmente. Y estas células serosas, al expulsar agua de su citoplasma, el agua se va a mezclar con el mucinógeno y así se convierte en mucina, en moco. Las células en cepillo, aquí las vemos, está del centro, otro 3% nada más, que en realidad son células caliciformes vacías. Son células caliciformes que se han quedado sin gránulos mucinógenos. Bien, por eso tiene esta forma en cepillo, no tienen función. Y tenemos las células neuroendocrinas, muy importantes, ¿bien? 4%, que ya las hemos visto en glándulas. Las neuroendocrinas son glándulas endocrinas unicelulares, intraepiteliales. Están dentro del epitelio, miren, aquí tenemos esta pequeñita. Estas también son llamadas células SNET, por sus siglas. SNET significa Sistema Neuroendocrino Difuso. Ahora son células muy sensibles al oxígeno. Bien, detectan la cantidad de oxígeno que está en el aire. Además, liberan también hormonas y otras sustancias como la serotonina. Liberan un péptido relacionado con la calcitonina, péptido liberador de gastrina, liberan acetilcolina, liberan ATP. Son células neuroendocrinas cuyas secreciones van hacia la sangre, ¿no? Y se transportan por vía endocrina, ¿no? A través de la sangre como hormonas. Pasamos a la segunda capa, la submucosa traqueal. Se caracteriza porque tiene abundantes glándulas. Bien, las glándulas submucosas. Vemos que aquí hay acinos. Bien, es una glándula acinar compuesta. Bien, porque todos estos acinos, o mejor dicho, es una
glándula acinar simple ramificada, perdón, porque todos estos acinos desembocan al único conducto excretor. ¿Bien? Acinar simple ramificada. Los acinos son seromucosos, o sea, presentan células serosas y algunas células mucosas. Bien, la secreción es mixta, ¿no? Seromucosa. Toda esta secreción pasa al conducto excretor, como vemos acá. El conducto atraviesa la lámina propia de la mucosa y desemboca en la superficie del epitelio. Así moco, bien, de estas glándulas, se mezcla con el moco del epitelio respiratorio. Bien, y el moco va a estar en la superficie para el transporte mucociliar. Tercera capa, músculo cartilaginosa. Aquí vemos el cartílago hialino, se ve de color morado oscuro. Y en la parte posterior el músculo liso, ¿no? Como una pequeña banda horizontal. No hay mucho que decir más que el cartílago hialino está cubierto por un pericondrio. Bien. Y este cartílago hialino es muy, muy rígido, ¿no? Es lo que va a mantener la tráquea abierta. Luego la capa adventicia, la última capa, que está adherida al pericondrio, ¿bien?, del anillo traqueal, y esta está constituida por tejido fibroelástico. ¿Bien? Es un tejido entre colágeno, ¿bien?, y también tiene fibras elásticas entremezcladas. Por eso la tráquea es elástica, por eso la tráquea se puede extender. Y los anillos traqueales están unidos de adventicia, ¿bien?, unos con otros. Ahora la función. Básicamente la tráquea tiene la función de transportar el aire mediante la ventilación y transportar también moco. Vemos cómo los cilios, ¿no?, de este epitelio siempre se mueven en dirección ascendente para que todo el moco traqueal suba y así llegue hasta la laringe y este moco pase desde la laringe hasta el esófago para ser deglutido. ¿Bien? Esto evita que el moco se vaya acumulando en la tráquea. Ahora, el moco de los bronquios también sube hacia la tráquea. Por eso el moco bronquial se mezcla con el moco traqueal y el moco finalmente sube para expulsarse. A veces hay exceso de moco y esto forma flemas. Y cuando estas flemas obstruyen el paso de aire, producen tos. Y la tos es un acto reflejo para expulsar estas flemas de moco. Pasamos a los bronquios. Los bronquios anatómicamente se van a dividir en tres tipos. Bronquios primarios, también se llaman bronquios principales, que son el bronquio derecho y el bronquio izquierdo, que van a ingresar al hilio pulmonar. Los bronquios secundarios, o también llamados bronquios lobulares, porque serán los bronquios que se van ramificando para cada lóbulo de los pulmones. Y los bronquios terciarios, o también llamados segmentarios, porque van a ser ramificaciones continuas de los dos bronquios que pasan a los segmentos pulmonares. Aquí está con colores, muy bonito, todo este árbol bronquial. Cada color representa un segmento pulmonar. El pulmón derecho y pulmón izquierdo tienen 10 segmentos. Bien, por eso en cada segmento se encuentran estos bronquiolos ramificándose, ¿no? Bronquiolos segmentarios. Los bronquios primarios, derecho e izquierdo, son los más grandes, ¿no?, y gruesos. Su estructura es idéntica a la tráquea. Miren cómo tiene un anillo bronquial de cartílago en forma de arco, con músculo liso en la parte posterior, idéntico a la tráquea. Su histología es igual, idéntica a la tráquea. Bien, la pared de los bronquios primarios y la pared de la tráquea son iguales. Tienen una mucosa, una submucosa,
una capa músculo-cartilaginosa y una adventicia. Bien, las 4 mismas capas de la tráquea. Bien, con la misma distribución. Ahora hay que resaltar que los bronquios primarios entran al hilio pulmonar. El hilio es la porción del órgano, del pulmón, donde ingresan los vasos sanguíneos. O sea, aquí están entrando las arterias pulmonares. Es aquí también donde salen las venas pulmonares. Están también saliendo los linfáticos del pulmón. Y el lugar donde ingresan los bronquios. Bien, este hilio pulmonar no presenta pleura, ¿no? La pleura es la bolsa, esta serosa eh, pleural que cubre a los pulmones, excepto en este sitio del hilio. Bien, porque es un sitio donde están entrando y saliendo estructuras hacia el pulmón. Aquí vemos el árbol bronquial. Miren cómo los bronquios principales ahora se dividen en bronquios secundarios, ¿no? Bronquios lobulares. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo tiene solamente 2 lóbulos. Y eso se produce porque el corazón está al lado izquierdo y ocupa espacio en el mediastino. Por eso van a haber 3 bronquios lobulares derechos y 2 bronquios lobulares izquierdos. Vemos acá muy bonito está el dibujito. El bronquio del lado derecho, el bronquio principal se ramifica en bronquio superior, bronquio medio y bronquio inferior, ¿no? Para los 3 lóbulos pulmonares. En el lado izquierdo solamente hay un bronquio superior y un bronquio inferior. Bien, para los 2 lóbulos pulmonares izquierdos. Ahora la histología cambia acá. Ya no tienen forma de arco los bronquios secundarios, tienen forma circular. Bien. Igual van a presentar 4 capas, pero ya no hay un arco, sino más bien un anillo de cartílago, un anillo de cartílago bronquial. Ahora los bronquios secundarios se van a ramificar en bronquios terciarios o segmentarios. Aquí están los 10 segmentos del pulmón derecho y los 10 segmentos del pulmón izquierdo. Estos bronquios segmentarios, bien, se van ramificando de forma dicotómica. Dicotómica significa que se van a ramificar siempre en 2 ramas. Bien, y se vuelven a ramificar después en 2 ramas. 15 a 20 veces se van ramificando de forma dicotómica. O sea, una rama se ramifica en 2, ¿no? Dicotómico. Cada ramita se va a ramificar después en 2. Después estas 2 ramitas se van a dividir otra vez en 2. Y luego otra vez en 2. Y así sucesivamente. Cada rama se ramifica en unas ramas más pequeñas. Siempre en 2. Haciendo que el diámetro de los bronquios segmentarios se vaya disminuyendo hasta que el diámetro alcance 1 milímetro. Ahí dejan de ser bronquios. Bien. Entonces, 15 a 20 veces se van ramificando hasta, pues, prácticamente terminar, ¿no? Los bronquios. La histología. Los bronquios secundarios y terciarios, bien, van a tener una histología muy similar. Se presenta una mucosa bronquial, como vemos acá, con su epitelio y lámina propia, no hay cambios ahí. Pero aquí tenemos el principal cambio, los bronquios. La capa de músculo liso. Pregunta de examen. En los bronquios, bien, secundarios y terciarios, la capa de músculo liso está entre la mucosa y la submucosa, en medio de los dos. Miren, ha cambiado su posición de estar cerca del cartílago a estar en medio de mucosa y submucosa. Ahí está el músculo liso. Bien,
y está formado por dos delgadas capas de músculo liso, donde están los leiomiocitos. Bien, forma un anillo muscular. Luego tenemos la capa submucosa, bien, que no presenta cambios, porque aquí se presentan las glándulas seromucosas, que ya hemos visto. Y la adventicia, donde va a estar el cartílago hialino. Hay que notar que el cartílago hialino es circular, pero discontinuo. Es irregular porque presenta huecos. Hay partes faltantes de cartílago y pues esto hace que toda esta estructura del cartílago bronquial sea discontinuo, sea irregular. Y el pericondrio del cartílago está cubierto por tejido fibroelástico. ¿Bien? Igual son un poco flexibles, porque el pulmón es flexible, ¿bien? Es elástico. Gracias al cartílago bronquial se mantiene el lumen, o sea, los bronquios se mantienen permeables, abiertos. Pero vemos como el cartílago está ausente en algunos segmentos. ¿Bien? Aquí falta, por ejemplo, aquí también falta. Y cada vez que se van ramificando estos bronquios terciarios, el cartílago se vuelve más delgado. El cartílago bronquial se vuelve más ausente. Y empieza a desaparecer prácticamente el cartílago. Por eso los bronquios más pequeños, los finales, tienen apenas 1 milímetro de diámetro. Y su cartílago ya es casi desaparece, casi es ausente. Bien. A medida que los bronquios se van también ramificando, se hacen más pequeños, disminuye la cantidad de células caliciformes, disminuye la cantidad de glándulas seromucosas, ¿no? De la submucosa, y disminuye el cartílago. Bien, son tres cosas que están disminuyendo conforme la ramificación de bronquios. Ahora, una manifestación clínica. Eso tal vez lo podían explicar para una posterior TEA que tengan, el NITO 4, para los casos clínicos, asma. El asma bronquial, jóvenes, es una alteración que ocurre en la mucosa, donde por efectos de inflamación, o sea, hay una respuesta inflamatoria en la mucosa bronquial, se produce edema en la mucosa, se va hinchando la mucosa bronquial, hay un aumento de secreción de moco, en lo cual va tapando la vía aérea, y lo que es peor, hay una broncoconstricción, o sea, una contracción del músculo liso bronquial. Y como el músculo liso está rodeando a la mucosa, toda la mucosa se contrae, la mucosa se cierra, haciendo que el lumen bronquial se cierre, colapse. Entonces el espacio aéreo está cerrado y esto impide pues que el aire pueda salir. Bien, y todo este efecto inflamatorio que vemos es producido por la histamina que proviene de los mastocitos de la mucosa bronquial. Especialmente va liberando histamina por efectos alérgicos, puede ser. En los pulmones se produce un efecto de válvula, o sea, el aire puede entrar a los pulmones, apenas, ¿no? Puede entrar, pero no va a poder salir. Entonces el paciente empieza a insuflar los pulmones, se empiezan a llenar tanto de aire y trata de hacer esfuerzo para sacar el aire. Y como no puede, al hacer tanto esfuerzo y utilizar músculos intercostales, músculos respiratorios accesorios, sopla, ¿no? Y se escuchan sibilancias, ¿no? Para sacar el aire con mucho esfuerzo. Eso es el asma bronquial. Pasamos a los bronquiolos. Los bronquioles van a tener ya un diámetro menor a 1 milímetro. Bien, ahora los bronquiolos ya no tienen células caliciformes, ya no presentan glándulas seromucosas y ya no presentan cartílago hialino. Son tres diferencias histológicas.
¿sí? Fundamentales. La capa adventicia y la capa submucosa desaparecen también. Lo único que va a presentar un bronquiolo es mucosa muscular, la muscular lisa, y una adventicia que ya no tiene cartílago. La adventicia solamente tiene tejido fibroelástico, nada más. Así veríamos la histología de un bronquiolo, como vemos, una capa de mucosa con su epitelio y su lámina propia, rodeada de músculo liso, que forma un anillo muscular. Y todo rodeado por tejido fibroelástico. El tejido fibroelástico está conectado a las demás estructuras. De esta manera permite que el bronquiolo esté abierto, sea permeable, porque el tejido fibroelástico está jalando a todas las direcciones al bronquiolo. Ahora el epitelio ya no es respiratorio, ¿bien? Porque ya no hay moco, ya no se necesitan tantos cilios porque ya no hay moco presente, ya no hay células caliciformes ni glándulas. Por lo tanto, el epitelio se vuelve simple, ciliado. Bien, pasa de ser cilíndrico simple a ser cúbico simple, bien, con algunos cilios. Y aquí aparecen unas células especiales de los bronquiolos, las células de Clara se llama, ¿no? Son células muy pálidas que van a empezar a producir una sustancia muy parecida al surfactante pulmonar. ¿Bien? Es una sustancia aceitosa que tiene fosfolípidos. ¿Bien? Esta sustancia mantiene al bronquiolo abierto, impide que las paredes de la mucosa se vayan a pegar o adherir, evitando el colapso de los bronquiolos. Bien. ¿Qué más? Esta es pregunta de examen, por si acaso, para el hito 4. Las diferencias histológicas de los bronquiolos, ¿no? Esta lámina es fundamental. Ahora, estructuralmente, hay dos tipos de bronquiolos, ¿no? En lo que hemos dicho, la porción de conductos. Los bronquiolos primarios, ¿bien? Que estos se forman por la última ramificación de los bronquios terciarios, ¿bien? Ahora, los bronquiolos primarios, como vemos acá, se van a ramificar, tienen 1 milímetro de diámetro nada más, y al ramificarse forman bronquiolos terminales. Los bronquiolos terminales van a medir medio milímetro. ¿Bien? Si es 1 milímetro el bronquiolo primario, pues el bronquiolo terminal es la mitad, justamente porque se ha dividido en dos. Van a tener un diámetro de 0,5 milímetros. Los bronquiolos terminales, bien, son los más pequeños de toda esta porción de conductos. Aquí los tenemos, ¿no? Entonces, hasta aquí el aire ha sido acondicionado. ¿Bien? Van a presentar un epitelio cúbico simple. En los bronquios primarios era un epitelio cilíndrico simple. Aquí el epitelio baja y se vuelve cúbico simple. Bien, está rodeado por dos bandas de músculo liso, finalmente, y pues los bronquiolos terminales se van a ramificar y van a formar bronquiolos respiratorios. A partir de los bronquiolos respiratorios ya comienza la porción respiratoria, ¿bien? Que es la segunda porción de la vía aérea. Aquí vemos en este gráfico el bronquiolo terminal, cómo se va ramificando en bronquiolos terminales, el bronquiolo terminal, cómo se va ramificando en bronquiolos respiratorios. Bien. Esto, desde el bronquiolo terminal, todo esto se llama lóbulo respiratorio, o mejor dicho, no lóbulo, lobulillo respiratorio. Esta es la unidad anatómica del pulmón, ¿bien? El lobulillo respiratorio.
Entonces va a presentar un bronquiolo terminal, bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y sacos alveolares. ¿Bien? Si les preguntan en anatomía cuál es la unidad anatómica del pulmón, pues es el lobulillo pulmonar. Bien, anatómica. Ahora es muy diferente a la unidad funcional. Bien, la unidad funcional es el acino pulmonar. Y el acino pulmonar, pues, son las estructuras que comienzan desde los bronquiolos respiratorios y donde sucede toda la respiración, el intercambio de gases o hematosis. La porción respiratoria o acino pulmonar va a presentar alveolos. Esa es su principal característica. Alveolos pulmonares. Estos alveolos son pequeños sacos muy delgaditos que contienen aire. ¿Bien? Saquitos de aire. Ahora, estos alveolos comienzan a aparecer en los bronquiolos respiratorios. Miren que en la pared de esos bronquiolos hay algunos alveolos. Bien, muy escasos. Ahora, cuando el bronquiolo respiratorio se divide, va a formar conductos alveolares. Los conductos alveolares ahora están llenos de alveolos en su pared. Y estos terminan en una dilatación final, ¿no? Terminal, que sería el saco alveolar. Y toda la pared de estos sacos están llenos de alveolos pulmonares. ¿Bien? Entonces, los alveolos pulmonares están en toda esta porción respiratoria, en el acino pulmonar. Cada uno de estos alveolos está cubierto de capilares, ¿no? Para el intercambio gaseoso. Aquí vemos histológicamente cómo los bronquiolos respiratorios, ¿bien?, tienen ya su epitelio cúbico simple, pero su pared bronquiolar ya tiene alveolos. Los alveolos presentan epitelio plano simple, ¿bien?, el epitelio más delgado de todos. Bien, por eso el epitelio plano simple de los alveolos permite la difusión de aire, oxígeno y CO2. Aquí vemos como un conducto alveolar, este conducto, toda la pared está llena de alveolos. Prácticamente ya no hay epitelio cúbico acá. Bien, la pared es de epitelio plano simple porque está lleno de alveolos pulmonares. Y aquí vemos los sacos alveolares. Miren, sacos. Todo termina en sacos cerrados, sacos llenos de alveolos. Y pues los alveolos que forman la mayor parte del pulmón, y por eso tienen una gran superficie respiratoria. Se calcula más o menos que toda la superficie alveolar, o sea, todos estos pequeños alveolos, si los extendemos, sería casi del tamaño de una cancha de tenis. Y toda esa es la superficie de intercambio gaseoso que presentan los dos pulmones. Este gráfico me encanta porque aquí se ve histológicamente cómo el epitelio cambia en cada porción de los pulmones, tanto en la porción de conductos, que es toda esta región, ¿no?, hasta el bronquiolo terminal, y la porción respiratoria, que viene desde el bronquiolo respiratorio. Miren que a un principio el epitelio era cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, ¿no?, hasta llegar a los bronquios. En los bronquiolos cambia a epitelio simple ciliado. Primero cilíndrico simple y luego cúbico simple. Y al llegar a los alveolos, el epitelio cambia a plano simple. Vean cómo el epitelio cada vez se hace más y más bajito, más delgado. Bien, esto es pregunta igual de examen, porque estamos hablando de epitelios que ya conocemos, los epitelios, y de estructuras del aparato respiratorio. Bien. Todos los alveolos que vemos acá están rodeados por una red capilar. Bien, los capilares alveolares. Ahora, como ya hemos avanzado también a aparato circulatorio, recordar que estos capilares provienen de la ramificación de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar que ingresa con sangre desoxigenada, que es esta color azul,
Esta arteria se va ramificando con los bronquios, se convierte en arteriola a nivel de los bronquiolos y esta arteriola después se ramifica en capilares a nivel de los alveolos. Bien, y pues después se van a formar las vénulas postcapilares con sangre oxigenada y después las venas pulmonares que llevan esa sangre oxigenada de regreso al corazón. Bien, hasta acá vamos a quedar. Alveolos pulmonares, vamos a revisarlo. Bien, la siguiente clase. Pues hay que hablar de los alveolos y la barrera alveolo-capilar. Bien, intercambio gaseoso. Voy a llamar lista. Entonces, en este momento. Mañana tenemos evaluación de hito 3. En nuestra evaluación pendiente que teníamos. Entonces, por si acaso, la evaluación de hito 3 va a ser por Kahoot. ¿Sí? Teórico. Preguntas de Kahoot. Bueno, todos ya tenemos, ya conocemos este método. Van a ser de tejidos. Tejido epitelial, muscular, conjuntivo. No, epitelial no, perdón. Tejido conjuntivo, tejido muscular y tejido nervioso. Esos 3 tejidos para el examen de mañana, a las 7:30 de la mañana. Bien, para todos. El día jueves, los 2 grupos, grupo A y grupo B, vamos a tener evaluación práctica, igual por Kahoot, con reconocimiento. Por eso les he pasado por vía correo institucional las imágenes de los flashcards para que van a entrar como preguntas. Eso es el banco de preguntas, bien, para el examen práctico. Y solamente reconocimiento. Solamente reconocer qué tejidos son, bien, qué estructuras presentan ahí las imágenes. Igual va a ser por Kahoot, bien. Ahora, cámaras. Para esa evaluación no va a haber cámaras prendidas, por si acaso. En mi materia no lo veo lo importante eso. Bien, ¿por qué? Porque van a ser pocos segundos para responder. Eso va a evitar que se pasen preguntas o respuestas. Y la evaluación va a ser más que todo por pregunta correcta, ¿no? Entonces vamos a llamar lista para terminar. Los apuntes, por favor, de la clase de hoy lo van a pasar, como siempre, por WhatsApp. Tienen 5 minutos para hacer eso. A mi WhatsApp. Y esos son, bueno, siempre va a ser parte de evaluación continua del hito 4. Bien. Aguilar Karen. Presente, doctor. Gracias. Ali, no, Ali ya no viene. Antaigua Daniel. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Apasa Yair. Presente, doctor. Aiki Piero. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Bellido Clarisa. Kawina Lenin. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Calderón Bárbara. Doctor, Bellido está presente, por favor, no se escuchó lo que me llamó. Bellido, ya. Calizaya Edil. Gracias, doctor. Calizaca Yasmil. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Chalco Vivian. Presente, doctor, buen día. Buen día. Chalco Yoliet. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Condori Mariel. Presente, doctor, muy buenos días. Buen día. Condori Jade. Presente, doctor. Damasco Yosmelt. Presente, doctor. Fernández Shandy. Buenos días, doctor. Presente. Flores Alessandro. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. García Kevin. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Guaywa Mijael. Ibáñez Richard. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Juárez Brandon. Presente, doctor. Lipe Snyder. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Mamani Arthur. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Mamani Nelson. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Mendoza Cael.
Presente, doctor. Morales Odaniz. Negra Carlos. Presente, doctor. Pacheco Britney. Presente, doctor. Paucar Yamilet. Presente, doctor. Poma Nayeli. Presente, doctor. Puma Johant. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Quispe Andy. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Ramos Ruth. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Rojas Zoe. Buen día, doctor, presente. Buen día. Rojas Ángelo. Muy buen día, doctor. Presente. Buen día. Senzano Fabricio. Presente, doctor, buen día. Buen día. Takima Nicole. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Tito Ivana. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Tika David. Presente, doctor. Tupa Alexandra. Presente, doctor, buen día. Buen día. Vilca Micaela. Presente, doctor, buen día. 2 veces me respondió. Tupa Alexandra está. Presente, doctor, buen día. Perdón. Ya, gracias. Villegas Leonel. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Centeno Jennifer. Presente, doctor. Buen día. Buenos días. ¿Alguien que no haya respondido a la asistencia? Doctor, buenos días. No escucho su llamada por el internet. ¿Su apellido cuál es? Guayba Condori. Guaywa. Muy bien, está presente entonces. Mijael. ¿Listo? ¿Alguien más? Correcto, entonces, ahí está la asistencia. Perfecto grupo. Miren, qué buena asistencia tienen, al 100%. Los felicito siempre por seguir adelante, por ser perseverantes. Y sé que les va a ir muy bien. Están con una mejor preparación ustedes. Entonces el día de mañana, por favor, a las 7:30 nos vemos. Estudien por mucho la parte de tejidos. ¿Bien? Y pues nada más el día miércoles pasamos eso, el día jueves el práctico.